Gracias primero por la invitación a esta cátedra Chipana Catalán en los conversatorios que ustedes organizan. También al doctor Chipana Catalán por la oportunidad de estar acá frente a ustedes con esta breve, pero espero que sea relevante para ustedes, ponencia sobre el procedimiento parlamentario de vacancia presidencial, centrándonos en el supuesto de vacancia de incapacidad moral. Hoy día quiero tratar primero cómo es el procedimiento parlamentario de control político, luego la vacancia presidencial, donde se encuentra regulado en la Constitución política y su reglamento, el procedimiento parlamentario especial, el caso Florencia, caso Pedro Castillo, y además también el caso Dina Boluarte, que también se aplicó, y los presidentes vacados constitucionalmente. Y explicaremos cada caso de ellos. Para la vacancia presidencial, la normativa aplicable es la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República, que tiene la condición de ley orgánica, es decir, una ley de desarrollo constitucional, porque desarrolla el capítulo de la Constitución referido al Poder Legislativo. La figura de la vacancia presidencial se encuentra regulada constitucionalmente en el artículo 113 de la Constitución Política, que dice lo siguiente. Artículo 113. Vacancia de la presidencia de la República. La presidencia de la República vaca por 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él Mierda. ¡Ah! Me olvidé. dentro del... A ver, creo que hay unos que tienen el micrófono prendido. Le voy a, obviamente, apagar el micrófono porque estamos en ese sentido. Voy a repetir. La Constitución Política, en su artículo 113, establece cuáles son los supuestos de vacancia. Voy a repetirlos. 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo. Y 5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Esta disposición constitucional determina en su mayoría supuestos motivos para que proceda una vacancia presidencial y por lo tanto se origine una sucesión presidencial, con la excepción del supuesto de vacancia por causal de incapacidad moral permanente. Y es que si ustedes revisan, acá hay supuestos objetivos. Muerte del presidente de la República es un supuesto objetivo. Aceptación de la renuncia, porque el presidente renuncia, es un supuesto objetivo. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado es un supuesto objetivo. La destitución por haber incurrido en alguna de las infracciones del artículo 117 es un tema objetivo. Incluso la capacidad física permanente es un supuesto objetivo. El único supuesto subjetivo de vacancia es la causal de incapacidad moral permanente, porque el concepto moral es un concepto subjetivo, abierto, abstracto. Y es que el concepto de incapacidad moral no es definido ni por las normas constitucionales que hemos citado, ni por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, siendo así, como hemos explicado, un concepto amplio y subjetivo, que solo requiere 87 votos de los congresistas de la República como mínimo para declararlo de esta manera. Es decir, necesitas solo 87 voluntades como mínimo para poder vacar un presidente de la República. Votos que no requieren ser motivados ni sustentar sus argumentos que los llevan a esa conclusión. Solo votar marcando el botón verde de su curul en el Congreso. Efectivamente, podemos afirmar lo siguiente.
Así entonces, según lo expuesto en el apartado anterior, podremos afirmar que la decisión de la vacancia por incapacidad moral es la suma de 87 votos, 87 juicios de valor de los 130 posibles, los cuales se sustentan en un basamento puramente discrecional y subjetivo de los legisladores, más que los hechos subjetivos que se pudieran debatir en el hemiciclo del Parlamento. Y es que 87 votos pueden ser, por ejemplo, un congresista que al momento de sustentar la moción de vacancia puede mostrarse en contra de la vacancia, pero al momento de votar, votar a favor de ella. ¿Por qué? Porque no necesariamente la motivación o la falta de motivación vicia el voto. El voto es puramente discrecional. El voto del congresista es subjetivo. Solo él sabe por qué lo hace y por qué lo vota de esa manera. En relación a ello, entonces podemos afirmar que desde que se encuentra vigente la Constitución Política de 1993, únicamente en el procedimiento parlamentario de vacancia presidencial del presidente Martín Vizcarra, en el cual se logra ser vacado de su cargo, los congresistas de ese entonces, en su mayoría, sustentaron brevemente las razones de su votación. Esto último se originó porque la realización de esta votación se empleó un sistema de votación virtual por el contexto del COVID-19, como ustedes recordarán, y en el Pleno del Congreso obligaba a que cada congresista tuviera que oralizar su voto. Y al momento de oralizar su voto, explicaban brevemente la razón de ser o la motivación del mismo. Solo en este caso de la vacancia de Martín Vizcarra, el Congreso de la República y la mayoría de sus congresistas sustentaron su voto, tanto para la vacancia como la de no realizarla. Cabe precisar que en todos estos supuestos determinados en el artículo 117 de la Constitución Política de 1993, la sucesión presidencial es permanente, es decir, se asume el cargo de presidente de la República de forma permanente o hasta quien asuma la presidencia se encuentre en uno de los supuestos previamente expuestos o en los determinados en el artículo 114 de la misma norma constitucional. La figura del artículo 114 de la Constitución establece la figura de la suspensión temporal, que se encuentra regulada constitucionalmente en el artículo 114, que dice lo siguiente. Artículo 114. Suspensión del ejercicio de la presidencia. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por 1. Incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso. 2. Hayarse sometido o en un proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Frente a ello, ustedes pueden apreciar que el artículo 114 de la Constitución establece la suspensión del ejercicio de la presidencia de la República por incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso. En este supuesto, se entiende, interpretando de manera sistemática, coherente y unitaria la Constitución, que se habla del supuesto de incapacidad temporal física, en donde, por ejemplo, el presidente de la República pueda tener un accidente que lo mantiene postrado en cama y que le imposibilita tener o poder ejercer las funciones plenas de la presidencia de la República y hasta que se mejore en su salud pueda ser reemplazado por el vicepresidente o por el presidente del Congreso. Otros asumen que cuando se establece en el artículo 114, inciso 1, la incapacidad temporal, también se hace referencia al supuesto de incapacidad moral temporal. Y acá creo yo que para todos no tendría lógica que el constituyente señale de que una persona puede ser incapaz temporalmente, moralmente hablando. Y es que o uno es moral o no es moral. Madre. La temporalidad solo podemos señalar que hace referencia a la incapacidad o al supuesto de incapacidad solo y exclusivamente temporal en el supuesto de una incapacidad física, no en el caso de la moralidad. Luego, la figura de la vacancia presidencial se encuentra regulada también constitucionalmente en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, en específico en el artículo 89A, que establece lo siguiente: el procedimiento para el pedido de vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución
Artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la presidencia de la República por la causa prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. 2 puntos. A. El pedido de vacancia se formula mediante moción del orden del día, firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. B. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate o votación inmediata. Esto es importante, Bueno, está porque bien. este es el número de 105. Este es el número y el articulado que se utilizó para poder realizar el proceso de vacancia express, tanto en el caso de Dina Boluarte, en donde se fueron más de 105 votos de los congresistas, para poder convocarla ese mismo día en la noche, luego de aprobada la admisión de dicha moción. Claro que ella no se acercó al Congreso de la República con su defensa y, frente a esa negativa, se volvió a votar y se aprobó la vacancia de la misma. El presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. D. El acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución requiere una votación calificada de no menor a los 2/3 del número real de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso. Cuando habla de una votación calificada no menor de 2/3 del número real de miembros del Congreso, hace referencia a los 87 votos como mínimo que se requieren de los 130, una mayoría calificada para poder vacar al presidente o presidenta de la República. E. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su efecto, el presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. F. La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su publicación lo que ocurra primero. En el caso Pedro Castillo, el Congreso de la República interpretó la Constitución, lo dispuesto en el artículo 102, inciso 2 y 10, y su reglamento, lo dispuesto en el artículo 4, que a partir de esa interpretación y en mérito de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, en aplicación sistemática de los artículos 45, 46 y 51 de la Constitución Política, el señor Pedro Castillo Terrones pasó de ser una autoridad constitucional y legalmente constituida a ser una autoridad de facto y usurpadora, cuyos actos eran nulos y a quienes no se les podía deber obediencia alguna. ¿Y por qué hacemos este disclaimer o esta diferenciación? Porque muchos, sobre todo los abogados de Pedro Castillo, han salido a decir, miren, en el caso Pedro Castillo no hubieron los 105 votos, no se podía hacer el procedimiento express que se le hizo a Dina. Guarden, son temas totalmente distintos. En el caso de Dina Boluarte, como hemos mencionado, se aplicó el artículo 89A, literal C del reglamento del Congreso, para aplicar el supuesto de que si hay más de 105, 104 votos, se pueda adelantar la convocatoria de la presidenta al día, obviamente, de que se señala, a la hora que se establece, para que ejerza su defensa. Y si no va, se toma como
no apersonada y se vota la vacancia, lo cual sucedió. En el caso Pedro Castillo no se aplicó ese supuesto. Lo que se aplicó en el caso Pedro Castillo fue el procedimiento especial en caso de flagrancia, que como hemos mencionado, esa flagrancia se generó cuando dio este llamado autogolpe y se convierte de ser una autoridad constitucional ilegal a ser una de facto usurpadora. Y por lo tanto, ya no necesitabas aplicar la obediencia al jefe de Estado. Por ello, la resolución de vacancia por causal de incapacidad moral del cargo de presidencia de la República emitida el 7 de diciembre de 2022 tiene como sustento expreso la flagrancia de la conducta incurrida por el señor Pedro Castillo Terrones, no regulada y por tanto dentro de la capacidad de interpretación del Congreso de la República. Entonces, la aplicación sistemática de las normas constitucionales, como son el artículo 113, inciso 2, y el artículo 117 de la Constitución, que esta última dispone expresamente, como excepción de la inmunidad del cargo del presidente de la República, la por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 137 de la Constitución. Y acuérdense ustedes, Pedro Castillo quiso disolver no solo el Congreso de la República, sino también intervenir diferentes órganos y poderes del Estado. Por lo que el sustento de la causal de incapacidad moral no son los hechos desarrollados en la moción interpuesta por el congresista Málaga, que se encontraba en trámite en ese momento, sino los hechos de público conocimiento en ese día, el mensaje de la nación del autogolpe. El Pleno del Congreso de la República solo explicó el extremo referido al literal D del artículo 89A del reglamento del Congreso, que ya hemos revisado, en lo referido a la votación calificada exigida para aprobar el acuerdo en cuestión, es decir, mínimo 87 votos a más. No se aplicó la normativa aplicable a las otras etapas y requisitos regulados en un procedimiento regular de moción de vacancia del cargo del presidente de la República por causal de permanente incapacidad moral. El caso de Dina Boluarte y el procedimiento express, para que vean que es diferente. En el caso de Dina Boluarte se convirtió en la sexta presidente de ser sustituida bajo este procedimiento de vacancia presidencial. El desencadenante, como ustedes saben, la inseguridad ciudadana, ataque a la agrupación Agua Marina, influyó en el Parlamento y a la opinión pública, acelerando así el respaldo de las 4 mociones de vacancia presentadas por el Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, entre otros. Las características particulares de este caso de la vacancia express de Dina Boluarte fue que la vacancia se aprobó con 122 votos a favor, superando los 87 requeridos por la Constitución. Y, como hemos mencionado, se aplicó el artículo 89A, inciso C, que permite, como hemos mencionado, que si se supera los 105 votos en la admisión de la moción de vacancia, se puede adelantar la convocatoria de la presidencia al día y hora que establezca el Congreso. En ese momento la convocó para las 11 de la noche. El periodo de vacancia, bueno, estos son los casos, ¿no? Para diferenciarlos del caso Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ahora bien, el procedimiento parlamentario como tal. Etapa 1, moción del orden de vacancia o moción de orden del día. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose en esa moción los fundamentos de hecho y de derecho en que sustentan. Y eso está regulado en el literal A del artículo 89A del reglamento del Congreso. Segunda etapa, la admisión del pedido de vacancia. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Y esto se encuentra regulado en el literal B del artículo 89A del reglamento que también ya hemos revisado. Acuerdo del Pleno para hora y día. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. Sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo, como hemos mencionado, la excepción que establece también este literal C del artículo 89A respecto de si tienes más de 104 votos de los congresistas, ese se pueda adelantar, como pasó en el caso de Dina Boluarte. Acuerdo de vacancia, que es la votación. En esta etapa, el acuerdo se declara la vacancia requiere la votación calificada no menor a 2/3 del número legal de miembros del Congreso.
y consta en resolución legislativa del Congreso de la República. Esto es el requerimiento de 87 votos como mínimo de 130 congresistas, el cual se encuentra regulado en el literal D del artículo 89A del mismo reglamento. La publicación en el Diario Oficial Peruano. La resolución que declara la vacancia se publica en el Diario Oficial Peruano dentro de 24 horas, siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. Regulado en el literal D del artículo 89 del reglamento, 89A del reglamento del Congreso. Asunción del mando presidencial. Darse la vacancia presidencial por las causales contenidas en el artículo 113 de la Constitución, se activa inmediatamente la línea de sucesión que establece el artículo 115 del mismo cuerpo normativo constitucional. Es decir, asume el primer vicepresidente, si no el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, y si no hay vicepresidentes, el presidente del Congreso, como es lo que ha sucedido ahora con el presidente José Geri. Presidente de la República vacado constitucionalmente, Alberto Fujimori. Esta fue la primera sucesión constitucional que se ha dado en nuestra historia republicana con la vigente Constitución Política de 1993. En este caso, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú y posteriormente sus dos vicepresidentes renunciaron también a sus cargos. En dicho contexto, el Congreso de la República rechazó la solicitud de renuncia planteada y su pleno del mismo determinó la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente. En este caso, no habiendo vicepresidentes que lo sucedieran constitucionalmente, asumió el entonces presidente del Congreso de la República, Valentín Paniagua Corazao. Pero Pablo Kuczynski. En este segundo caso, Pedro Pablo Kuczynski logró evitar un procedimiento de vacancia presidencial al no alcanzarse los 87 votos del total de congresistas, pero tras esa votación se conoció a través de los denominados Mamani videos que esta supuesta victoria, el rechazo de la vacancia presidencial, solo se alcanzó porque se pactó con un grupo de congresistas, favores políticos y otra índole, como por ejemplo el indulto a Alberto Fujimori. Esto último originó que se presentara una nueva moción de vacancia presidencial por la misma causal de incapacidad moral, motivando la renuncia de la presidencia de la República de Pedro Pablo Kuczynski, la misma que fue aceptada por el Pleno del Congreso, y generando la sucesión presidencial de Martín Vizcarra, quien era su primer vicepresidente. Martín Vizcarra. En este caso, Martín Vizcarra fue vacado en el cargo de presidente de la República por el Pleno del Congreso de la República, el cual con 105 votos a favor, 4 abstenciones y 19 en contra. Debemos precisar que para este momento la segunda vicepresidenta del entonces mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Araoz, había presentado formalmente ante el Congreso de la República su renuncia a dicho cargo. Esta había sido aceptada por el Pleno del Congreso meses antes del inicio del procedimiento parlamentario de vacancia presidencial, que concluyó con el término de mandato de Martín Vizcarra. De esta forma, el entonces presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, siguiendo con la sucesión constitucional antes expuesta, asumió la presidencia de la República. Pedro Castillo, Dina Boluarte. Conforme expusimos líneas arriba, Pedro Castillo realiza un autogolpe a través de un mensaje a la nación en el cual no solo pretendía disolver inconstitucionalmente el Consejo de la República, sino que además intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Por este hecho inconstitucional e incluso antidemocrático, Pedro Castillo es vacado en su cargo de presidente de la República por el Pleno del Congreso, asumiendo el cargo por sucesión constitucional su única vicepresidenta, Dina Boluarte. Y como ustedes saben, ya lo hemos contado, Dina Boluarte asume la presidencia de la República, la cual luego es vacada, ahora hace poco, por la vacancia en su forma express por el Congreso de la República, y como hemos señalado, es una vacancia, un procedimiento parlamentario excepcional, pero que está regulado por el reglamento del Congreso de la República en el literal C del artículo 89A de dicho cuerpo normativo.